Hola, en el siguiente video vamos a resolver un ejercicio de parcial de laboratorio. En la descripción voy a dejar el link para que puedan ver. Corresponde al ejercicio número 3 del parcial. Y a ver, nos pide lo siguiente. Nos dan este circuito, una fuente de corriente alterna con esta función de onda, con tres resistencias y un capacitor, y nos piden la frecuencia de corte y un gráfico cualitativo de la frecuencia contra la caída de tensión en la resistencia 3. La frecuencia de corte coloquialmente la podemos definir como la frecuencia en la cual el circuito deja de ser capacitivo, deja de tener propiedades capacitivas. Eh, Más coloquialmente lo podemos definir como el punto en el cual el capacitor deja de responder de manera normal, digamos, y empieza a comportarse como si fuese un cable ideal. Esto con bastantes comillas, pero es lo que sucede en definitiva. A bajas frecuencias, en este caso, lo que estaría sucediendo es que el capacitor se comporta como si fuese una llave abierta, porque acumula cargas y entonces no deja circular corriente, pero el nivel de respuesta del capacitor va disminuyendo a medida que aumenta la frecuencia de la tensión que circula. Entonces, lo que nos piden hallar es la frecuencia de corte. La frecuencia de corte se puede calcular con esta fórmula. Es 1 sobre 2pi por R por C, donde R es la resistencia equivalente para el capacitor y C es la capacidad. En este caso es dato, lo que tenemos que calcular es R. Y podemos plantear Thevenin, ¿no? Un Thevenin donde la red externa es el capacitor y lo que queremos calcular es la resistencia entre estos dos bornes. Esto es sencillo, calculamos un paralelo R1-R2 y sumamos R3 que está en serie con este paralelo, ¿no? Y ahí obtenemos la resistencia. Todo esto es dato, nos lo dan acá, y obtenemos una resistencia equivalente de 320 kiloohms. Por lo tanto, podemos calcular la frecuencia de corte de esta manera. Y nos da aproximadamente 49,74 Hz, o podemos redondear a 50. Y podemos calcular la frecuencia angular, que es 2pi por la frecuencia de corte. Que bueno, podríamos sacar este 2pi y hacer simplemente esta cuenta para no tener más problemas de redondeo. Y nos da 312,5 radianes sobre segundo. Esto lo podemos después utilizar en la simulación. Ahora voy a explicar por qué. Pero bueno, a ver, vamos a resumir. El gráfico es el siguiente, ¿no? Lo que venía diciendo antes. Si la frecuencia está por debajo de la frecuencia de corte, entonces el capacitor se comporta de manera normal, entonces deja pasar menos tensión hacia la resistencia de la que hubiese si no hubiese un capacitor. Entonces, este es el circuito equivalente si la frecuencia es menor a la frecuencia de corte, y esto se llama un filtro pasadaltos. Justamente filtro pasadaltos de tensión. Lo que está pasando es que la tensión en la resistencia, la tensión que cae en la resistencia va a ser mayor a medida que mayor sea la frecuencia, y esto lo podemos visualizar en este gráfico, ¿no? Si la frecuencia es menor a la frecuencia de corte, la tensión total que podría llegar a caer va a ser menor sobre la resistencia. Y si la frecuencia es mayor a la frecuencia de corte, es equivalente a, a tener un cable ideal en vez del capacitor y simplemente la resistencia. Entonces ahí caería toda la tensión que caería idealmente si no hubiese un capacitor. Creo que esto algo lo vimos en la práctica, pero bueno, me pareció interesante porque no hay muchos ejercicios en la guía que traten de esto y me parece bastante complicado el ejercicio. Bien, acá terminaríamos el inciso A, que nos pide frecuencia de corte y
este gráfico cualitativo. Y esto lo podemos ver en la siguiente simulación. Ok, acá estamos con la frecuencia angular que decía antes, porque este simulador Falstad toma la frecuencia de la fuente de tensión como la frecuencia angular y no la frecuencia sin considerar los radianes, ¿no? Entonces, si yo pongo acá aproximadamente 50, vamos a ver que la tensión que cae en el capacitor es mucho mayor a la que debería caer, alrededor de 0 volts, ¿no? Y entonces no es lo mismo, la idea es poner acá la frecuencia angular, 312,5. Y entonces al poner 312,5, ahora cuando se actualice esto, vamos a ver que lo que cae en el capacitor es mucho, mucho menor, y lo que cae en el resistor es casi todo lo que tendría que caer, o sea, es... a medida que mayor es la frecuencia, mayor va a ser la caída en la resistencia. Y por eso de ahí el nombre de circuito pasa altos. Lo único que puede pasar por acá, tomando la tensión de salida de la resistencia, está limitado por este capacitor. Entonces, a medida que uno aumente la frecuencia, mayor va a ser la caída en la resistencia. Por ejemplo, si ponemos, no sé, número estratosférico, vamos a ver que va tendiendo hacia un número mayor la caída en la resistencia, y la caída en lo que la carga que almacena el capacitor va a ser mucho menor. De hecho, acá podemos poner, no sé, cualquier frecuencia, sacar este capacitor y vamos a ver lo que caería idealmente sobre la resistencia. Y si esto se actualiza rápido, lo vamos a ver más rápido y nos vamos a ir a casa más pronto. Perdón que... Ahí está. Vemos que la caída en la resistencia es de 2,5 idealmente. Pero bueno, por cálculo numérico, ¿no? Sucede que si yo pongo un condensador acá, un capacitor acá, con una frecuencia que no es infinita, entonces algo va a caer en el capacitor, pero bueno, a fines prácticos es mínimo. Ahora sí pasamos a la parte B, donde nos piden calcular cuál sería la caída de tensión en la resistencia 3 en la frecuencia de corte si medimos con un dBm que tiene modos DC y AC, o sea, corriente continua y alterna, y que tiene este cálculo de incertidumbre, ¿no? 0,5% del reading más 2 dígitos y es de 3,5 dígitos. Y la resistencia interna es de 1 megaohm. Acá lo que podemos hacer, como la frecuencia de corte, la frecuencia de la fuente, digo, entonces podemos aproximar al capacitor como un circuito ideal, ¿no? Un cable ideal. Entonces acá guardamos este dato y calculamos por Thevenin la caída de tensión sobre el dBm, ¿no? Es sencillamente calcular este paralelo acá. Acá, como está en paralelo esto, la caída de tensión acá es la misma que la caída de tensión acá, y por ende va a ser la misma caída de tensión acá, ¿no? Porque lo que no termina de caer en R1 va a caer acá, que va a caer acá, ¿no? Acá sería ¿cómo se llama? La masa, y acá también. Entonces cae acá lo mismo que acá y lo mismo que acá. Entonces esto sencillamente lo podemos calcular por divisor de tensión, ¿no? El voltaje, la tensión, perdón, en el paralelo R2-R3 es 10 volts seno de omega t por la tensión en donde queremos la resistencia en donde queremos calcular la caída de tensión, dividido la suma de las dos resistencias. Y eso nos da esta función, ¿no? Dependiente del tiempo, obvio, que es el B de Thevenin. Y ahora queremos calcular el R de Thevenin. Es la resistencia que se ve desde estos dos bornes, que ve el dBm, ¿no? Pasivamos la fuente de tensión y calculamos acá la resistencia, ¿no? Y vemos que este está en paralelo con este, y cuando hacemos ese paralelo de R2 paralelo R3, nos queda de nuevo otro paralelo. Entonces
la resistencia de Thevenin sería el paralelo de las tres resistencias, que nos da 75k ohms. El circuito equivalente es, como B de Thevenin tiene 2,5 volts en omega T y como R de Thevenin tiene 75k ohms. Y acá simplemente este sería A, este sería B, conectamos nuestro dBm, que recordemos que tiene esta resistencia interna de 1 mega ohm. De nuevo, por divisor de tensión podemos calcular la tensión, la forma de onda que llega al dBm, ¿no? Que es 2,5 seno de omega t por 1 mega ohm dividido 1 mega ohm más 75k. Acá hay un poco de abuso de notación para que no quede todo gigante, encima tache mucho, pero bueno. Y nos queda esta forma de onda, que es la que llega. Idealmente llegaría a esta, ¿no? O sea, es lo que tendría que llegar, pero bueno. No es... a ver, si la resistencia interna fuese infinito, esto tendría a 1, ¿no? En el límite, y entonces llegaría esta. Pero, bueno, no es un instrumento perfecto, entonces esta es la forma de onda que llega. Acá hacemos un par de cálculos. A ver, la forma de onda, como es un dBm, y aparte mide la tensión media, funciona por el valor medio, tenemos que calcular el valor medio de esta forma de onda, pero esta forma de onda tiene un valor medio cero porque es simétrica, entonces podemos tomar que es de media onda o de onda completa. El enunciado no lo dice, pero bueno, tomamos que es de onda completa el aparato. Entonces calculamos el valor medio acá en mitad de periodo, ¿no? El cálculo de valor medio es aparte, lo hice acá, pero siempre da esta forma funcional, donde es B0 es B pico, en realidad sería este valor, que es este que está acá, sobre pi. Entonces, ¿cómo funciona un dBm? Un dBm tiene lo que se llama factor de forma, que se basa en una sinusoidal. Acá nos viene perfecto porque lo que tratamos de medir es una forma de onda sinusoidal. Entonces lo que hace el dBm es multiplicar al factor de forma ¿no? por el B medido. Acá directamente calculo el RMS multiplicando el factor de forma por el B medido. Esto es B0 o B pico sobre raíz de 2. Pongo todo el número para no incrementar la propagación de errores. Y nos da que el B medido, el BRMS medido, es 1.64433 bla 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 volts. Ahora calculamos la incertidumbre, ¿no? Recordemos que era 0,5% del reading, ergo de esto, más menos 2 dígitos. Como esto es de 3,5 dígitos, es de 3.000 cuentas. Entonces sería, esos 2 dígitos serían 2 por 0,01, que se le suman al 0,5% del reading. El cálculo está acá, es trivial. Y al final esta es la incertidumbre redondeando a un dígito significativo para el error. El aparato que marcaría, como es de 3.000 cuentas, perdón, de 2.000 cuentas, 3.000 cuentas, sí. Lo que marcaría sería como es en el selector de 3 volts, 1.644 BRMS. Y de esta manera concluye el ejercicio.